Buenas noches tengan todos una vez más. Bienvenidos a este canal, Gotas de Luz, inspirado en precisamente eso, en poder arrojar un poquito de luz, traer un poquito de luz a nuestras vidas, tocando diferentes temas. Comenzamos esta serie con el tema de narcisismo. Vamos a dar continuidad al video anterior. Pero antes de hacer énfasis o tocar los puntos en lo referente a cómo lidiamos con personas con trastorno de personalidad narcisista, antes de llegar ahí, pienso que debemos profundizar un poquito, quizás adentrarnos un poquito más en las aguas de ese océano inmenso que es el tema del narcisismo. Entonces ya vimos en el video anterior que hay una diferencia entre rasgos de la personalidad y trastorno de personalidad. En el video anterior lo pueden buscar. Se titula así mismo: diferencia entre rasgos de personalidad y trastorno. Entonces también tenemos que tener en cuenta que existe un estilo de vida, un estilo de personalidad narcisista. O sea, es un estilo de personalidad con rasgos narcisistas de la personalidad, pero que no llega a ser o llega a considerarse como un trastorno. Entonces veamos que las personas con estilo de personalidad narcisista tienden a mostrarse, o sea, como personas o son personas muy seguras de sí mismas, que muestran mucha confianza, que se muestran muy capaces en lo que hacen, en el lugar donde se desempeñan, porque muchas veces tienen verdaderas capacidades o las desarrollan, las explotan, las conocen y las explotan. Así también pueden usar y tener tendencia a usar a otras personas para su propio beneficio, a explotar a otras personas para lograr sus objetivos, sus metas. Esto se ve mucho sobre todo en el centro laboral y bueno, también con la pareja, pero también puede ser con los padres o con los hijos. Entonces, pero recuerden que para clasificar estos rasgos, estas características como trastornos, ya vimos que debe cumplirse ciertos requisitos, vamos a llamarlo así, ya lo vimos en el video anterior. Mientras este estilo de personalidad no interfiera de manera marcada en el desarrollo de la persona, en sus relaciones interpersonales, en su manera de verse a sí mismo, de ver al mundo, en su funcionamiento diario, en su vida diaria, mientras no constituya un problema, pues no se considera un trastorno. O sea, una persona puede tener un estilo de personalidad narcisista con esas características, que lo vemos como narcisista se proyecta como tal, porque son personas que también buscan validación, sobre todo admiración, buscan admiración, reconocimiento, y sí pueden servirse de otras personas que están alrededor para eso, para lograrlo, pero normalmente son personas que se aman mucho a sí mismos, se admiran, viven, por decirlo de alguna manera, enamorados de sí mismos, de su belleza física, de sus capacidades, de su inteligencia, de su carisma. Suelen ser personas muy carismáticas, suelen ocupar puestos de liderazgo, porque además desarrollan capacidades verdaderas para dirigir, para liderar, aunque muchas veces se muestran poco empáticos, pero sí pueden en algún momento brindar apoyo a las personas o llegar a mostrar un poquitico de empatía, lo que no ocurre en el trastorno. Entonces, este estilo de personalidad narcisista también se caracteriza, por ejemplo, por sí pueden manipular, pueden mentir según su conveniencia también.
y suelen ser muy ambiciosos. Buscan, anhelan puestos altos, puestos de poder, pero normalmente se encaminan hacia eso y persiguen sus metas, trabajando, preparándose, superándose, aunque por el camino, repito, pueden usar y suelen usar personas que trabajen para ellos, que trabajen por ellos o que contribuyan, que los apoyen a lograr sus objetivos y sus metas. Pero normalmente esta persona que tiene un estilo de personalidad narcisista normalmente da autonomía a las personas que trabajan con él, con ella o para ellos. O sea, da cierta autonomía, que no es el caso de la persona con un trastorno de personalidad narcisista, que controla, monitorea todo el tiempo. O sea, aquí también vemos otra diferencia. O sea, podemos ver, ahora hay muchísimas personas con un estilo narcisista, incluso un estilo de vida narcisista, por todo lo que fomenta la sociedad hoy en día, donde se le da más validación al éxito, alcanzar el éxito, alcanzar el poder, al yo, ¿no? Sin importar qué le suceda al otro, la necesidad del otro. O sea, todo el tiempo hay una invitación a centrarnos en el yo, en uno mismo. Y esto, por supuesto, que tiene una influencia en la sociedad. Y cada vez hay más personas que funcionan así, porque creen que esta es la manera correcta, que es la manera que los va a hacer sentir mejor, que los va a sentir alcanzar todo su potencial, etc. Entonces ya vemos que no es lo mismo rasgo, que estilo de personalidad, que trastorno, o que un estilo de vida narcisista no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en cuanto al trastorno, que recapitulando, vimos que se trata de un patrón específico o patrones que son permanentes, se mantienen en el tiempo, duran en la vida de la persona. Comienza a aparecer este trastorno sobre todo en la adultez temprana, puede aparecer también en la adolescencia. Se piensa, hay una teoría de que esto realmente empieza a gestarse en la niñez, pero se desarrolla a finales de la adolescencia, en la adultez temprana. Entonces es la edad en que la persona va a empezar a manifestarse, a comportarse de una manera que se sale de la norma o de lo que se espera en la sociedad, el contexto en que se desarrolla el individuo, se sale de lo normal y afecta a todas las áreas de la vida de la persona. Sus relaciones, en todos los tipos de relaciones, familiares, laborales, de pareja, su desempeño también en todas las áreas, porque ya vemos que este patrón es rígido, no es flexible, no se adapta, por eso se usa el término desadaptativo, porque no se adapta, se mantiene de igual forma en todos los contextos o en casi todos, en todas las áreas del individuo, y le dificulta su funcionamiento, su vida. ¿Qué pasa? En el caso del trastorno narcisista de personalidad, se considera un trastorno en lo que se denomina egosintónico. ¿Por qué? Porque la persona como que está bien, está de acuerdo con lo que está pasando. Normalmente no se siente mal y no se reconoce como fuera de lo normal. O sea, para ellos funcionan muy bien, son perfectos, son admirables. Por tanto, funcionan de esta manera. Por eso es que es tan difícil abordarlo en terapia, porque ellos están en sintonía con su trastorno, vamos a decirlo así de alguna manera, para que se entienda. Están sintonizados, se identifican. O
sea, no hay nada que los inquiete con respecto a sí mismos. Por eso es que normalmente son intolerantes a las críticas y exigen constantemente admiración, reconocimiento, aplauso, un trato especial por parte de todas las personas y en todos los contextos. Entonces vamos a ver ahora, de manera general, o quizás un poquito más detalladamente, como recordatorio para volverlo a tocar una vez más, las características del trastorno, o sea, por qué se caracteriza. Son los rasgos o es este patrón por el cual podemos identificar que X persona, ya sea nuestra pareja, algún familiar, a un compañero de trabajo, pueda estar padeciendo este trastorno. Entonces, recordemos que hay varias áreas, o sea, en este caso serían 4, que generalmente están afectadas en el trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, la primera vamos a ver que es el área cognitiva o del pensamiento, o sea, los pensamientos, que son los pensamientos con respecto a sí mismo, o sea, que piensa la persona de sí misma y que piensa de los demás y que piensa del entorno en el que se desarrolla. En el caso del trastorno narcisista de la personalidad, la persona piensa de sí misma, acuérdense que es una idea, una fantasía elaborada inconscientemente, porque ha sido un mecanismo, ¿verdad?, que se ha instalado, que se ha desarrollado, que se ha ido armando en el desarrollo de esta persona, y se ha instalado una fantasía que no está sustentada, no se puede avalar con la real condición o las verdaderas capacidades de la persona. Entonces, con respecto a sí mismo, el narcisista o la narcisista, nos referimos al trastorno de personalidad narcisista. Con respecto a sí mismo piensa, tiene ideas grandiosas, de grandiosidad, de magnificencia. Piensa que es superior, que es un ser superior, que tiene grandes capacidades, que tiene grandes potencialidades, que es único en el mundo, única, que no hay nadie como ellos, que están por encima de los demás, que son extremadamente bellos o bellas, extremadamente atractivos, que son personas impactantes, irreemplazables y sumamente importantes. O sea, tienen esta idea de importancia de sí mismo muy grande. O sea, ahí incluso pueden llegar a tener ideas de grandeza, hasta delirio ya. En algún momento pueden desarrollar cierta psicosis. Entonces, en cuanto a lo que piensan de los demás, o sea, cómo perciben a los demás, vemos que lo perciben como objetos. Como objetos. Todas las personas las ven como inferiores, como menos que ellos. Tienen menos valía, son seres inferiores, son objetos, juguetes que pueden usar, explotar, manipular a su favor para obtener beneficios X en cualquier área, ya sea en el trabajo, en la familia, en la pareja, siempre buscando, recuerden, admiración y validación, reconocimiento, afirmar, reafirmar esta idea de sí mismos. Todo el tiempo están buscando validar, reafirmar, mantener esta idea que ellos han fabricado de sí mismos. Y todo el tiempo exigen esto al resto de las personas. Entonces, para ellos, el resto de las personas no son importantes,
no son dignas de tener en cuenta, no prestan atención a las necesidades de las personas, no les interesa. Toda su atención está dirigida hacia ellos mismos. Ahí se deleitan, ahí se sienten satisfechos. Y pues ahí, esto afecta, por supuesto, el área de las relaciones. Y vemos que en la parte de la afectividad, o sea, el área de la afectividad, en lo relativo a sentimientos, emociones, por supuesto también está comprometido. Porque aquí en este caso pues, pueden suceder varias cosas, o suelen. La persona con un trastorno narcisista de la personalidad puede mostrarse muy emocional, o sea, muy reactivo o reactiva, sobre todo ante las críticas. Puede expresar emociones, sobre todo negativas, bruscamente, o sea, que aparecen bruscamente y así mismo las expresa sin moderación, sin filtro, sin medir las consecuencias. Puede tener cambios bruscos de humor, porque vemos que en el trayecto, en el desarrollo de su vida, experimentan también gran frustración, tristeza, depresión. Y se puede observar en ellos estos altibajos en las emociones, en cuanto a los sentimientos. Y recuerden que ellos establecen conexiones muy superficiales emocionalmente y en cuanto a los sentimientos. O sea, no llegan a conectar profundamente ni realmente con las personas, porque para ellos simplemente las personas no son personas. Las ven como objetos, así las perciben, y sobre esa base se desarrollan todas las relaciones de la persona con trastorno narcisista de personalidad. Entonces vemos que aquí, la afectividad está comprometida en cuanto a los sentimientos, a las emociones, en cuanto a esto que denominamos la habilidad emocional. Repito, puede tener cambios bruscos de humor, manifestar lo mismo, una emoción de enojo repentina, ira, envidia hacia los demás, que mostrarse bruscamente quieto, indiferente, callado, triste. Entonces, en cuanto al control de impulsos, igual vemos que también está afectada esta área, porque ellos no regulan, tienen un grave problema con el control de impulsos, no toleran las frustraciones, son normalmente, o sea, muy frecuentemente son intolerantes a las frustraciones, totalmente. No toleran un no toleran esperar, son muy impacientes y sufren de mucha ansiedad, frustración, ira, cuando tienen que esperar, cuando alguien les dice, no, ahora no, espera. Se ofenden con facilidad. Y son intolerantes, repito, a las críticas. Cualquier señalamiento, cualquier sugerencia, crítica, cualquier cosa que les suene como que han hecho algo mal o de que se están comportando de esta manera negativa, no la toleran, no la asimilan y reaccionan generalmente negativamente y contraatacando, rebatiendo la crítica y atacando a la persona que los critica. Les cuesta mucho posponer deseos. Muchísimo les cuesta posponer un deseo. Son como un niño pequeño que hace rabietas y perretas cuando le dicen que no,
cuando le dicen ahora no. O sea, la espera, el control de impulso, la tolerancia a la frustración, todo esto está afectado. Y cuando tienen que posponer un deseo, repito, puede darse el caso en el caso de una pareja. En ese momento, la persona con un trastorno narcisista de la personalidad quiera tener intimidad sexual y la pareja en ese momento no quiera o no pueda. Y ellos no logran posponer eso. Y son persistentes. Por eso es que algunas veces se convierten en acosadores. No solo con la pareja, también en el trabajo. Porque son persistentes. Persiguiendo sus metas y sus objetivos, cualquiera que sea. Y vimos que es parte de este patrón manipular a las personas, mentir, engañar, traicionar, todo como parte de un mismo objetivo. O sea, todo es parte de una estrategia que tiene un mismo fin: mantener a toda costa la fabricación, la ideación de ellos mismos y la proyección. Lo que quieren hacer que los demás crean, y lo que se han encargado de hacer es esto: hacer creer al resto de las personas que son superiores, que son únicos, que son irreemplazables. Entonces ellos también experimentan, y así se lo hacen saber a las personas, que son incomprendidos. Sí, se manifiestan y se sienten de hecho incomprendidos totalmente. O sea, ellos sienten que solamente pueden ser comprendidos o tratados por personas especiales, con talentos especiales, con un alto nivel de inteligencia, con cierto estatus. Se consideran prácticamente extraterrestres, o que no pertenecen a este lugar, a un lugar X. Eso puede ser una ciudad, puede ser un país. Se sienten como pez fuera del agua, pero nunca atribuyen esto a su comportamiento, a su trastorno, no. Lo interpretan como un problema del resto, como una cierta discapacidad del resto de comprenderlos, de entenderlos. Entonces muchas veces se muestran como superdotados, tan inteligentes, con un pensamiento tan abstracto de lo alto, de lo elevado que es, que nadie los puede entender. Y cuando profundizamos, en realidad, quizás lo que está diciendo, planteando, no tiene ningún sentido ni ninguna lógica, solamente para él. Pero ellos demandan aprobación todo el tiempo. Y en caso de no recibirla, pues simplemente le echan la culpa al resto de la incapacidad que tienen para entender sus ideas. Así es, todo el tiempo están culpando a los demás. Todo el tiempo culpan a los demás de sus faltas, de sus errores, incluso de sus malos tratos, de sus ofensas. Siempre el resto de las personas son culpables para él. Si les sale algo mal en el trabajo, suelen decir que es culpa de los demás, o que no lo entienden, o que es por envidia, hasta por mal de ojo. Así es. Se sienten constantemente envidiados por el resto, porque para sí mismos tienen cualidades
envidiables por todo. Ellos se sienten siempre envidiados en todos los lugares, en todos los contextos y por todas las personas. Cuando en realidad son ellos quienes envidian constantemente a todas las personas. Pero lo proyectan así. O sea, en sus mentes anida esta idea de que son envidiados, altamente envidiados, de que son muy codiciables, muy admirados por todos. Entonces, por supuesto que se proyectan como personas soberbias, orgullosas, pueden ser arrogantes, para nada humildes, suelen manipular y suelen convertirse en explotadores. Suelen explotar a las personas que tienen alrededor, sobre todo las más cercanas, porque las usan para sus fines, para sus propósitos, para alcanzar sus logros. Van a explotar las potencialidades de las personas que tienen alrededor y luego se van a robar el escenario, se van a atribuir toda la virtud para sumar más a su propia imagen. Entonces lo más importante para nosotros en la vida cotidiana no es hacer un diagnóstico, sino poder detectar con las herramientas adecuadas, con el conocimiento, algunos rasgos en las personas más cercanas, en las personas que nos rodean, con quienes mantenemos relación, algunos rasgos que pudieran hacernos pensar en que esta persona tiene un trastorno, y mucho más si estamos sufriendo los efectos de este trastorno, muchísimo más. Entonces el enfoque no debe estar tanto en hacer un diagnóstico, porque al final eso le corresponde a los profesionales de la salud mental, pero sí podemos ver de que hay quizás cosas que no están funcionando bien en X personas con las cuales tenemos que ver o estamos directamente relacionados. ¿Y qué pasa aquí? Que para poder hacer lo que hay que hacer, valga la redundancia, para lidiar con estas personas, número uno, lo primero es ver con claridad qué está ocurriendo, darnos cuenta de que esta persona no funciona normalmente, de que tiene conductas extrañas, que se salen de lo normal. Y si coincide con alguna de estas que hemos visto, que son las que tienen que ver con el trastorno narcisista de personalidad, pues ya podemos ver que puede tratarse de una persona con este trastorno. O al menos si detectamos rasgos o cierto estilo que los caracteriza como narcisista, bueno, ya por ahí tenemos una alerta. De todas maneras, el estilo de personalidad narcisista o algunos rasgos de narcisistas de la personalidad pueden ser incluso aprovechables. Pueden ser aprovechables en determinadas profesiones. Por ejemplo, para ejercer cierto grado de liderazgo cuando está bien encaminado, en propósito. Para vender, sobre todo en las ventas, en el comercio. O sea, pueden ser aprovechables. Pero ya cuando hay un trastorno, dificulta todo el funcionamiento de la persona y afecta a todas las personas alrededor, con todas las personas con las que se relacionen. Puede haber una situación problemática, conflictiva, que afecta en definitiva a la persona con la que ellos se relacionan. Entonces lo primero es ver con claridad
detectar estos rasgos, darnos cuenta. Eso es lo primero. Lo segundo, si estamos expuestos directamente, ya sea en una relación íntima o que se trate de un familiar cercano con el cual convivimos, o que se trate de alguien en el trabajo con quien tenemos que lidiar directamente, todos los días y en todo momento, pues entonces sí hay que tomar otras medidas. Pero eso depende. Por ejemplo, en el caso de una pareja, si ya la pareja tiene un nivel de afectación que no le permite ni siquiera ver con claridad qué está sucediendo, y quiere salir y quiere despertar, pero no puede, lo primero que necesita es buscar ayuda profesional. Y lo más recomendable es que, dentro de lo posible, se aleje cuanto antes de la relación. Pero bueno, para poder incluso dar ese paso, necesita ayuda profesional. Por sí sola, si ya tiene un grado de afectación avanzado, difícilmente lo logra. Ahora, si está comenzando la relación y empiezas a ver signos, señales, alarmas, o si se trata de algún familiar cercano o algún compañero o compañera de trabajo, pudieras manejarlo en primer lugar estableciendo límites. Eso es lo primero. Pero para llegar a establecer límites, tenemos que fortalecer nuestra mente. Necesitamos que nuestra autoestima no esté dañada, esté sana. ¿Para qué? Para evitar ser vulnerables a las estrategias de las personas con trastorno narcisista de la personalidad para dañar la autoestima de quienes tienen delante. Entonces, lo primero debería ser fortalecernos, trabajar en nosotros, en nuestra autoestima, para que nada de lo que diga o haga esta persona X para dañarnos, lastimarnos, lacerarnos, para tirarnos por tierra, para menospreciarnos, para que nada de esto nos afecte. Esto lleva un trabajo, esto no es en un día, lleva un trabajo, aun cuando no se trata de una relación íntima de pareja. Lleva una preparación psicológica, mental. Porque ya la vez que identificamos que esta persona tiene este trastorno o pudiera tener este trastorno, pues bueno, podemos decir, bueno, se parece bastante. O observo la mayoría de estos rasgos, o este patrón casi que completamente lo veo en esta persona. Entonces sabrás que cuando decidas poner límite, sabrás que habrá un problema. Porque el narcisista o la narcisista no lo va a tolerar muy fácilmente. Por eso es que hay que fortalecernos primero, en primer lugar, nuestra mente, afianzar nuestros pensamientos, fortalecerlos, nuestra autoimagen, nuestra validación, nuestra valoración, hacernos inmunes a los ataques, desde los más sutiles hasta los más evidentes, de la persona con trastorno narcisista de la personalidad. Esto es poco a poco, es un entrenamiento. Es un día a día, donde vamos a ir entrenando nuestra mente. ¿Para qué? Para poner una barrera
para que nada de lo que diga, ninguna frase, ninguna burlita, ninguna ofensa, ningún comentario, ninguna crítica, lastime o haga mella, ni tambalee siquiera la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces lo más sano es ir trabajando primero en nosotros, en qué pensamos de nosotros mismos, qué idea tenemos de nosotros mismos, quiénes somos. Y ahí entra todo. Valorar nuestros rasgos, los que son positivos, los que son negativos, nuestras potencialidades, si tenemos dones o talentos, X. Y además que en general que piensa el resto de mí, ¿no? Que muchas veces nada tiene que ver con lo que el narcisista o la narcisista dice que piensa de ti. Entonces por ahí son los primeros pasos. Ahora cuando ya nos sentimos de cierta manera capaces de avanzar un poco más allá, tenemos que poner límites porque hay que parar el juego. Esto es en el caso de que tengamos obligatoriamente que lidiar con una persona con trastorno de personalidad narcisista. ¿Por qué? Porque puede que sea un hijo, alguno de nuestros padres, un hermano con el cual convivimos, un familiar, una persona del centro laboral. Porque en el caso de la pareja, lo que deberías hacer es alejarte, huir, salir. Sobre todo si a tu pareja no le interesa cambiar, no le interesa hacer nada, no reconoce en ningún momento que tiene que cambiar y transformar nada de sí. Entonces tú no lo vas ni la vas a cambiar. No. Y dependiendo, repito una vez más, del nivel de afectación, del nivel de trauma, porque es una relación traumática que produce trauma. Es un vínculo, es un vínculo traumático el que se establece con una persona con trastorno narcisista de la personalidad en el área de la pareja. Si es una relación larga de años, posiblemente estés arrastrando y estés sufriendo los efectos nocivos de esta relación. Y muy posiblemente no sabes qué hacer, no sabes cómo salir. Ni siquiera sabes ya si quieres salir o no. Te sientes condenado, condenada a padecer ahí en ese lugar, porque quizás no ves opción, no ves posibilidades, no sabes cómo hacerlo. O crees que te deberías quedar ahí porque es el único lugar donde podrías estar. En ese caso, ya hay que hacer otras muchas más cosas. Porque hay que sanar, hay que restaurar, hay que tratar ese trauma de la manera adecuada y con las personas adecuadas, preparadas para eso. Pero sí, dentro de la pareja, decides quedarte a ver qué pasa. Lo primero que tienes que hacer es poner límites. Es que de hecho, cuando cambies tu actitud, si lo logras, cuando cambies tu actitud, cuando decidas poner límites, cuando decidas comenzar a poner las cosas en su lugar, lo más probable es que tu pareja con trastorno de personalidad narcisista se retire, te descarte, se vaya. Porque cuando dejes de ser el objeto que continúa manipulando,
pues ya no le vas a ser útil. Va a sentir que no recibe ningún beneficio de ti, porque precisamente el beneficio lo recibe manipulando y usando a las personas que tiene alrededor y con las cuales se relaciona. Entonces, toda persona que decida actuar eficazmente en este sentido, poner límites al narcisista, marcar un territorio para tu propia salud mental y física, pues ahí va a haber una situación problemática. O te va a atacar con mucha más intensidad y de muchas otras maneras, o se va a retirar, te va a descartar, te va a desechar. Por eso es que es tan importante primero tener claro quiénes somos en realidad para poder enfrentar esto. Y repito, desarrollar una inmunidad en el caso que tengamos que lidiar con estas personas con trastorno narcisista de personalidad. Si podemos elegir entre estar y no estar, entonces lo mejor es no estar, retirarnos, cortar todo tipo de comunicación, sobre todo si nos ha hecho mella, si nos ha hecho daño, si experimentamos el efecto del veneno. Tenemos que retirarnos totalmente, cortar todo tipo de vínculos y de comunicación. Pero esto no es tan fácil. Se dice fácil, pero no es fácil. Y vamos a ver en un próximo video con más detalle por qué no es fácil, por qué es tan difícil que la pareja, por ejemplo, salga, se retire o tan siquiera vea con claridad lo que está sucediendo. ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué sucede en su mente? ¿Qué sucede en su psiquis? ¿Qué sucede biológicamente? ¿Por qué queda atrapada sin poder salir? Y muchas veces sin querer salir. Aún siendo lastimada, aún siendo dañada, siente que necesita estar ahí. Porque desarrolla como una adicción. Que no es su culpa. En este caso, está siendo víctima de las conductas del o de la narcisista. Eso lo vamos a ver en otro video. Que tengan buenas noches, que estén bien y que Dios les bendiga.